palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 9. ¿Habrá algo, hermanos, más importante para Dios en cuanto a la humanidad, en cuanto a nosotros, o para nosotros mismos que la salvación del alma? No hay nada más importante, hermanos. Por esa razón, hermanos, el Señor Jesucristo no ha regresado, porque Él es paciente. Y la paciencia del Señor Jesucristo, la paciencia de Dios para con la humanidad, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Voy a hablar de este versículo 9. Lo voy a dividir en 4 partes, pero las 2 últimas partes es en lo que quiero hacer más énfasis, es lo más importante, y aún la última, donde dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a leer el versículo, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a leerlo una vez más. Dice, el Señor, o sea, Dios, o el Señor Jesucristo, o el Señor Dios Todopoderoso, no retarda su promesa. Él tiene su tiempo perfecto para venir. Según algunos la tienen por tardanza, según algunos dicen, ¿dónde está la venida? ¿Dónde está el advenimiento? Se dice que viene, y no viene, pero dice aquí, sino que es paciente para con nosotros. Y vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pedro se incluye, porque no es que él no era salvo, sino que también fue paciente para con él. Los que ya hemos sido salvados, somos los que hemos sido salvos, que ya somos salvos. ¿Verdad que el Señor fue paciente para con nosotros, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, algunas personas aún no son salvas. Bueno, el Señor está teniendo paciencia contigo, está esperando que vengas a Cristo. Dice, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y por qué la paciencia del Señor? Dice, porque no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda. No es cierto, hermanos, que, como dicen algunos, que Dios escogió a unos para salvación y otros para condenación. Eso no es cierto. El ser humano es el que decide dónde pasará la eternidad. El Señor es paciente para con... Pongan atención, hermanos, por favor. El Señor es paciente para con todos nosotros, ha sido paciente con nosotros, está siendo paciente contigo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú ya te arrepentiste, tú ya aceptaste al Señor Jesucristo, ya eres salvo, si estás seguro 100% de tu salvación, amén, gloria a Dios por ello. Pero si tú no eres salvo aún, si tú aún no eres salvo, el Señor está esperándote aún. Él está esperando y está teniendo paciencia para que vengas. Pero va a llegar el día en que la paciencia de Dios se va a acabar. En el momento que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, no va a ser demasiado tarde, no va a ser del todo tarde, pero va a ser muy difícil para que las personas se salven en el tiempo de la gran tribulación. Muy difícil. Porque si no te salvas en los días antes de la gran tribulación, que es mucho más fácil, mucho más sencillo, menos te vas a salvar en el tiempo de la gran tribulación. Donde la gente no va a poder vender, no va a poder comprar, no va a poder hacer absolutamente nada, a menos de que la gente se ponga una marca
Hoy en día, hermanos, las personas en este país, ustedes saben que en este país se requiere de un número social, ¿verdad?, para trabajar. Algunas personas se puede trabajar aunque no tengan número social de una manera o de otra. Déjame decirte que en ese tiempo esa marca va a ser como el número social, como si fuera el ID de identificación de la ciudadanía, no del país, no, sino del mundo. Pero el anticristo no va a permitir que nadie compra, que nadie vende, que nadie trabaje, que nadie obtenga ningún salario a menos de que tenga la marca. Y si la persona se pone la marca, está destinándose a ir al infierno. Está diciendo, dame de comer, dame trabajo, quiero ser parte de la sociedad, y está diciendo, aunque me vaya al infierno. Y tú sabes que nada menos hace días una persona me pedía un consejo que si estaba bien mentirle al gobierno, echar algunas ciertas mentirillas ahí para poder evadir algunos impuestos. Le dije, por el momento te va a ir bien, por el momento te va bien, pero a la larga te va a traer consecuencias, porque la mentira trae consecuencias, la mentira es pecado, ¿verdad que sí? Amén. La mentira es pecado. Entonces esas personas van a querer disfrutar el momento, ponerse la marca, y ahora sí, se acabó el problema, ahora sí tengo trabajo, ahora sí puedo comprar, puedo vender, puedo obtener trabajo y puedo tener todo lo que necesito y todo lo que quiero. Va a ser parte de la sociedad, el anticristo ya no va a perseguirlo, va a tener todos sus papelitos en regla, se va a hacer ciudadano. Pero pasan 3 años, 4 años y se acabó, y al infierno, al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el pecado se puede disfrutar por un momento, unos días, unos años, pero después trae consecuencias para siempre, por toda la eternidad. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué mejor, hermanos, es obedecer al Señor? Y si tú no eres salvo, estás a tiempo de arrepentirte y de aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Hoy, que el Señor está llamando, que aún hay tiempo. Dice la palabra de Dios que vendrán tiempos cuando ya no habrá más oportunidad. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado, en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Amén. Muy bien, vamos a dividir este versículo, hermanos, en 4 partes. Pero como dije, las 2 últimas partes son las que quiero enfatizar. Dice primeramente, el Señor no retarda, o sea, el Señor no la retrasa. Según algunos la tienen por retrasada, por retardada, pero el Señor no la retarda. Ahora también vemos, hermanos, que es una promesa. Dice, el Señor no retarda su promesa. Es una promesa. ¿Qué promesa, hermanos? El Señor regresa. Hermanos, el Señor no miente. El Señor no es mentiroso. Cuando el Señor promete algo, lo va a cumplir. Amén. Una persona responsable, estoy hablando de un ser humano, cuando es una persona que se puede confiar en Él, en su palabra, que dice algo y lo hace, porque para Él el cumplir su palabra es bien importante. ¿Cuánto no más para Dios, hermanos? Que Dios es perfecto y que Dios nunca peca, que Dios no es mentiroso. Dice, el Señor no retarda su promesa, es una promesa. El Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os volviere, dice, os tomaré a mí mismo, y dice, los voy a llevar conmigo. Es una promesa del Señor que Él nos va a llevar. El Señor viene por su iglesia. Amén. El Señor prometió, dijo, no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que los va a levantar en aquel día cuando yo arrebate la iglesia. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Pero puede suceder hoy, puede suceder mañana, no lo sabemos. Pero estamos esperando que el Señor Jesucristo, el cual es el esposo o el novio de la iglesia, nosotros somos la novia, la iglesia es la novia de Cristo. Y estamos esperando que nuestro novio venga a llevarnos a las bodas del Cordero, a ese lugar donde vamos a vivir con nuestro esposo por toda la eternidad. Amén. Cuando hablo de esposo, de novia, de la esposa, no esté pensando carnalmente.
Es algo místico, es algo espiritual, es una unión espiritual, algo maravilloso. Nosotros vamos a vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es el amor de nosotros. Él es el que nos amó al grado que estuvo dispuesto a dar su vida, a sufrir, a ser atormentado por ti y por mí, hermano. Amén. Para que podamos tener vida y vida en abundancia. Entonces es una promesa. Esa promesa algunas personas se burlan y la tienen por tardanza. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? El Señor no la retrasa, no retrasa su venida. El Señor viene en su tiempo y en su momento. En su tiempo y en su momento. Amén. Él tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Ahora, el Señor dijo que fue a preparar un lugar para nosotros. Y de seguro que ya lo tiene preparado. Amén. De seguro que ya lo tiene preparado. Ahí está ese lugar glorioso para nosotros. Es algo más importante que todo lo de este planeta, que todo lo de este mundo, hermanos. Que todo lo que podamos ver. Dijo que ahí va a preparar un lugar para su iglesia. Así de que el Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. Amén. El Señor lo va a cumplir. Ahora, la segunda parte dice, sino que es paciente para con nosotros. El apóstol Pedro se incluye. Dice, es paciente para con nosotros, es paciente para con todos, así como lo fue con nosotros, así como lo fue con el apóstol Pedro y lo fue con nosotros los que hemos sido salvados, está siendo paciente para con las demás personas que aún no han conocido al Señor. El apóstol por esa razón se incluye porque él también estaba perdido en un tiempo. Antes de que Cristo lo salvara, él estaba perdido. Pero el Señor fue paciente con él. Así es de que ahora está siendo paciente. Si tú no eres salvo, está siendo paciente contigo. Amén. Ven a Cristo Jesús. Él quiere que tú vengas a Él. Él está siendo paciente con muchas personas. ¿Verdad que muchas veces, hermanos, nosotros los cristianos decimos, ¿cuándo vendrá el Señor? Ya quisiéramos que el Señor venga, ¿verdad? Amén. Ya queremos que el Señor venga. Queremos que el Señor venga. Pero Él no ha venido porque está siendo paciente con muchas personas que van a ser salvos. Yo no sé cuántos hay aquí que aún no han sido salvos, pues está siendo paciente contigo. Amén. Él quiere que te salves. Él no quiere que te pierdas, sino que seas salvo. La tercera parte es porque no quiere que ninguno perezca, no queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca. Ahora, hermanos, esto es algo bien importante. Él no quiere que nadie perezca. Por eso no viene. Por eso no ha venido. Pero Él no es el que decide por la salvación de las personas. Cada quien decide personalmente. Él no decide ni por ti, ni por mí. Tú y yo, cada uno, decidimos personalmente. Amén. Si queremos venir a Cristo. La decisión es personal. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, es un regalo que nosotros no merecemos. Yo no me merecía la salvación, hermanos. No me la merecía. Ninguno de los que estamos aquí nos merecimos la salvación o nos merecíamos la salvación. Pero está disponible para todos, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos y la salvación está disponible para todo el mundo, para todo aquel que quiera venir. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cargados de problemas, cargados del pecado, cargados de decepciones, cargados de engaños, cargados de traiciones, cargados de tantas cosas. El Señor Jesucristo quiere hacerte descansar, quiere hacernos descansar. Pero cada uno decide personalmente si la toma o la rechaza. Hay mucha gente, hermanos, que dice, no, yo no necesito de eso. Bueno, estás decidiendo rechazar. Pero si tú dices, yo sí necesito de la salvación en Cristo Jesús, yo la necesito, sigue pidiéndole al Señor. Sigue clamando a Dios y Dios te está escuchando y Dios te va a salvar.
Dios va a tener misericordia de ti. Ahora, la gracia, hermanos, no es irresistible como dicen los calvinistas. La gracia no es irresistible. Estas personas enseñan o Calvino enseñó, y él tiene muchos seguidores, que los escogidos por Dios no pueden resistirse a la gracia divina. En otras palabras, voy a poner un ejemplo. Esta es una persona escogida por Dios y esta es una persona que no es escogida por Dios. Esta persona que no es escogida por Dios quiere salvarse, pero Dios lo escogió para condenación. Esta persona es una persona que fue escogido por Dios y no quiere salvarse, rechaza a Dios, pero él se va a salvar porque Dios lo escogió. Hermano, eso es injusto, sería injusto. Esta persona no quiere salvarse, esta persona está rechazando a Dios, pero el Señor dice, tú te vas a salvar y tú no te vas a poder resistir a mi salvación, a mi gracia, porque yo te escogí y tú vas a ir al cielo, pero es que yo no quiero ir al cielo, pero vas a ir al cielo. Y esta persona está llorando y está clamando por misericordia de Dios. Y Dios dice, lo siento mucho, pero tú vas a ir al infierno. ¿Usted cree que eso sería justo, hermano? No. Si para mí, que soy un humano, hermanos, que soy humano y que soy malo, me parece injusto, imagínense para Dios, que Dios es amor. Y Dios es un Dios justo. La gracia no es así, hermanos. La gracia de Dios, hermanos, es un regalo inmerecido para todo aquel que diga, Señor, yo quiero salvarme, Señor. Reconozco que soy un pecador. Al tiempo que escuchó la palabra de Dios, la persona se da cuenta que está en pecado y que está en camino a la condenación. Y Señor, por favor, sálvame. Yo no quiero ir al infierno. Se lo digo por experiencia personal. Y Dios salva a la persona. Dios tiene misericordia. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Dios va a tener misericordia de una persona que viene buscando al Señor. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios, hermano, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Sí es cierto. Dice la palabra de Dios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Pues sabe por qué? Porque Dios conoce el futuro y Dios sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Aunque usted vivió 20, 30, 40, los años que haya vivido separado de Dios y rechazando a Dios, pero él sabía que en un momento la palabra de Dios iba a tocar a esa persona y se iba a quebrantar y se iba a humillar y iba a reconocer ser pecador y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por esa razón, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que un día ibas a ser salvo, que un día ibas a ser salvo. Y por esa razón Él lo menciona como escogidos. Pero no es porque Él escogió a unos para a ti te voy a llevar al cielo y a ti te voy a mandar al infierno. Eso no es cierto, hermanos. Porque eso no cabe en la justicia y en el amor de Dios. No lo puedo concebir yo eso. Y eso hay personas que lo enseñan y eso no es cierto. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justicia. ¿Y usted cree que Dios con su amor y con su misericordia va a un niño? Este niño ya está escogido para que vaya al infierno. O una persona que está ignorante y que en el momento que escucha la palabra de Dios y dice, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser salvo. Sorry, lo siento mucho, pero tú estás condenado para ir al infierno. ¿Usted cree eso, hermano? Yo no lo creo. Yo no creo así. Yo no creo. Así es de que, hermanos, y mire, hay un versículo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, por favor, si quieren seguirme a Deuteronomio, vamos a verlo. En el capítulo 30, versículo 19. Y vea lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Dice el versículo 19, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice Moisés hablando, pero es palabra de Jehová. Jehová hablando a través de Moisés.
Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, en otras palabras, aquí está la gracia y aquí está la condenación. La gracia y la condenación, o viceversa, la gracia y la condenación. Aquí se las pongo, ahí está, la gracia y la condenación. Y luego dice, la bendición y la maldición, porque la gracia trae bendición, ¿verdad? Amén. Y la condenación, pues, ¿qué trae? Desgracia, condenación. Y luego dice, escoge. Y no le dice, escoge una de las dos, dice, escoge pues la vida. Amén. Para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿A quién está diciendo? Al pueblo de Israel, hermanos. Y a nosotros también. Y a la humanidad entera, porque la palabra de Dios es para todos. Moisés habló al pueblo de Israel, pero todo el mundo la puede leer. Y todo el mundo puede darse cuenta de que Dios pone la vida y pone la muerte. La gracia, la condenación. La bendición y la maldición. Y luego dice, escoge la bendición. Hermano, ¿no será Dios bueno? ¿No será Dios misericordioso? Amén. Él está diciendo, escoge la vida, escoge la gracia, escoge la bendición. No escojas la maldición, no escojas la condenación, porque eso te va a llevar a la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Amén. La decisión es tuya, sí. La decisión es mía, la decisión es de cada persona en el mundo entero, pero Dios dice, no escojas la muerte, no escojas la condenación, escoge la vida. Amén. Y la vida viene a través de Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo. ¿Se escuchó bien, hermanos? Amén. No hay otro camino. No hay otra manera de salvación. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre, dice, si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Así es. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que digan que Dios escogió a unos para condenación y otros para salvación? Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el capítulo 8. Versículo 31. Dice el Señor Jesucristo, dijo entonces, ¿quién? Jesús. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Qué había pasado con ellos? Habían creído en Él. Ellos habían creído en Él. Y vea que en el versículo 30 dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿De qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de Él, de su Padre, del pecado, de cómo poder ser salvos. Ahora, vea que dice, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permaneciereis, o sea, en otras palabras, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes permanecen, si ustedes se mantienen fieles, se mantienen firmes a mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, conoceréis la verdad. Cuando uno, hermanos, escudriña la palabra de Dios o escucha la palabra de Dios, uno pone atención a la palabra de Dios. El Señor también que le abre a uno el oído para escuchar. Está uno atento, uno se va a dar cuenta de las cosas que uno hace mal, las cosas que no están bien, las cosas que me bendicen, las cosas que me edifican. Y el Señor Jesucristo dijo algo también bien importante en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos, dijo el Señor Jesucristo orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad que sí? Amén. Santifícalos. ¿Qué es santificar, hermano? Santificar es cuando uno comienza a apartarse del pecado, dejar cosas, esto no lo hago porque no voy a mentir, porque eso es pecado, no voy a adulterar porque es pecado, no voy a fornicar porque es pecado, no voy a robar porque es pecado.
No voy a seguir las tradiciones de este mundo, no voy a seguir las modas de este mundo porque eso es desagradable a Dios y yo no quiero desagradar a mi Dios, yo quiero ser agradable a mi Dios. Entonces la persona comienza a santificarse. No voy a ser grosero con esta persona, no voy a hablar mal de esta persona porque eso es pecado, eso es desagradable a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Se está santificando, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cómo es que nos santificamos? Bueno, a través del conocimiento de la palabra de Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Por eso el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Aquí el Señor Jesucristo le dice a estos judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a través de permanecer en la palabra de Dios y continuar siendo discípulos, conociendo más la palabra de Dios, dice, van a conocer la verdad. Y luego dice, y la verdad, esa verdad los va a hacer libres. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. Esa verdad, dice, los va a hacer libres. ¿Sabe usted, hermano, que la primera verdad bíblica que impactó mi vida, la primera verdad bíblica fue que los borrachos no heredarían el reino de los cielos? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y me dijo la esposa del pastor, hermano William Ortega, el pastor William, en ese tiempo nosotros nos congregábamos ahí, y yo seguía tomando. Yo no era cristiano, no era salvo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no era salvo, no era cristiano, pero yo vivía muy a gusto con mi vida. Tranquilo. O sea, yo no pensaba en que me iba a ir al infierno. Yo no andaba preocupado que me voy a ir al infierno. No, para nada. Más bien a veces me quería esconder de los hermanitos, ¿verdad? Para poder tomarme la cerveza a gusto. Y esa vez yo estaba tomándome unas cervezas y llegó el pastor y su esposa. Y yo, pues, por respeto, ya no le quise seguir tomando la cerveza, ¿verdad? La abandoné. Dije, ¿sabes? Te quedas un rato y me esperas. Entonces, ya, pues, entre mucha plática y platicando y todo, ¿verdad? Entonces, mi niña, la mayor, que era niña en ese tiempo, estaba pequeña, tenía unos 5 o 6 años. Se me acerca y dice, papi, se te va a calentar la cerveza. Y dije, sí, mijita, no te preocupes, tranquila. Pero no sé si lo hizo por maldosita o lo hizo a propósito, no sé, o fue ocurrencia de ella, no lo sé. Pero bueno, así quedó, pero seguimos en la conversación, en la plática. La esposa del pastor al poco rato me dice, ¿usted sabía que dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Hermano, eso me impactó. Eso me impactó mucho a mí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted que me impactó? Porque yo pensaba que iba a ir al cielo. Cuando yo era adolescente, yo desde mi niñez, los primeros años de escuela en mi vida, fue en un colegio de monjas, bien religiosito y religiosas ahí, aunque por eso tengo esta oreja más grande, ¿verdad? Porque me la jalaban mucho, ¿verdad? Era tremendito y bueno, yo pasé muchos años con las monjas estudiando. No aprendí mucho, ¿verdad? Pero ahí estaba. Y a mí me preguntaban, ¿a dónde crees tú que te vas a ir cuando te mueras? ¿Al cielo? Yo creo que voy al cielo. Yo voy al cielo y yo decía que iba a ir al cielo. Y además, ese era mi pensamiento, mi sentir, que iba a ir al cielo. Y así viví yo mi vida, no importaba cómo la viviera, pero yo pensaba que iba a ir al cielo. Hermano, qué sorpresa más terrible si yo hubiera tenido un accidente y me hubiera matado. Si Dios no hubiera tenido misericordia y me hubiera matado en un accidente, en una de esas borracheras, porque era loco para manejar y para hacer tanta tontera y todo. Si yo me hubiera matado, hubiera cerrado mis ojos aquí y los hubiera abierto en el infierno. Amén. Y estuviera en el infierno, hermanos. Estuviera en el infierno. Pero yo creía que iba a ir al cielo. Entonces, cuando esta señora, la esposa del pastor, dijo, ¿usted sabía que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Se escuchó bien, ¿verdad, hermanos? Amén. Hermano, eso a mí me impactó y me movió el tapete y como si hubiera temblado. Y dije, ¿dónde dice eso? Y sí le dije, ¿dónde? Otra cosa, no me ofendí, hermano, no me ofendí, me impactó, pero no me ofendí. Me impactó y me llamó la atención y dije yo, ¿y dónde dice eso? Yo quiero verlo. Ella lo buscó el pasaje. ¿Quiere leerlo? Sí, a ver, quiero leerlo, quiero asegurarme con mis propios ojos. Los borrachos no heredarán en los cielos. Hermano, de ahí en adelante yo empecé a pensar, entonces, ¿para dónde voy? ¿Para dónde usted cree que iba? Infierno. Estaba en camino al infierno.
Pero yo no sabía. Y esa vez me impactó. Por eso qué importante es, hermanos, decir la verdad. Al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? A lo que es. Lo que la Biblia dice que estos no le darán el reino de los cielos. Hay que decirlo porque hay gente que piensa que va a ir al cielo y está practicando esa clase de pecado. Y está engañado o engañada. Amén. ¿Me explico, hermanos? Amén. Pues yo estaba engañado y gracias a Dios por esta señora, que por cierto el pastor le dijo, oh, qué bárbara, no hubieras hecho eso. Después ella platicó, ¿verdad? Y pues ya lo dije, ya lo hice. Gracias a Dios que lo hizo, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios que lo hizo, porque yo estaba bien engañado. Y de ahí en adelante eso empezó a moverme a mí, a removerme. Y yo pensaba, hasta que una vez dije, Señor, y me humillé, dije, Señor, yo no me quiero ir al infierno. Estoy en camino al infierno. Si yo me muero, voy a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno, Señor, por favor. Por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor tuvo misericordia. Amén. El Señor tuvo misericordia. Después de esa oración, pasaron, 2, 3 semanas. Hermanos, Dios hizo una obra maravillosa en mi vida. Dios hizo una obra maravillosa en mi vida. Por eso Dios es paciente, hermano. Así es. Dios es paciente, no quiere que tú te pierdas, sino que tú vengas al arrepentimiento. Busca al Señor con todo tu corazón. No te conformes con una religión. No te conformes con bautista independiente fundamental, pentecostal o lo que sea. No te conformes cualquier religión. La religión no te salva, ni la denominación tampoco. El único que puede salvar tu alma se llama Jesucristo. Él es el único. Pero ¿sabes qué? La decisión no la puede tomar el Señor Jesucristo. Él ya hizo su parte. La decisión de Él fue venir, sacrificarse, morir, sufrir, derramar su sangre por amor a ti. Ahora te corresponde a ti tomar la decisión de decir, Señor, yo te necesito, yo quiero la salvación. Amén. Ahora la decisión es tuya. La decisión Él ya la tomó. Él ya hizo su parte, hizo su trabajo. Ahora te corresponde a ti decir, Señor, yo te quiero, yo te necesito, yo no quiero ir al infierno. Cierto, hermano. La decisión es personal de cada quien. Veamos, hermanos, estas personas, los judíos, vamos ahí en Juan 8:31, dice que estas personas habían creído en Él. Pero hermanos, al final del pasaje, ahí mismo capítulo 8, en el versículo 59, hermanos, ellos tomaron piedras para apedrearlo, o lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. El Señor quería darles la bendición de que fueran libres de la vida que estaban llevando. Y ellos le responden con soberbia. Y su mente se va a lo físico, a lo humano. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eso es como cuando se está tratando de la salvación en Cristo Jesús. Se está predicando contra el pecado. Y dice, pero yo me congrego en una iglesia bautista independiente, fundamental, o iglesia bautista, o iglesia pentecostal, o yo soy católico. Es la misma cosa, hermanos. Amén. Los judíos decían, ¿cómo tú te pones a decir eso? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, dice el Señor, para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, versículo 36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Libres de condenación, libres del pecado, libres de las ataduras. Usted sabe, hermano, que mire, volviendo otra vez al ejemplo de mi persona, cuando yo tomaba, yo era un esclavo de ese vicio, hermanos. Era un esclavo de ese vicio. Estaba esclavizado. Quería salir del trabajo y llegar a la tienda, comprarme unas cervezas y llegar a la casa y esclavo de eso.
el dinero, hermanos, a veces, hermanos, prefieren gastarlo en la cerveza o en el licor o en esas cosas que comprarle a los niños lo que necesitan. Dicen, oye, pero espérate, no me va a alcanzar para la cerveza. Esclavo, la persona es un esclavo. Esclavo del vicio, esclavo de cualquier cosa. La persona que tiene el vicio del cigarro, hermano, ¿cuánto se gasta en cigarros? El vicio del licor, en el licor. X, de cualquier cosa, hermano, pero la persona viene a ser un esclavo. Pero el Señor Jesucristo dice que Él tiene el poder para libertarnos. Dice en versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, puede decir, yo sé que eres bautista, yo sé que eres pentecostal, yo sé que eres católico, no importa, pero procuran matarme. Hermano, ¿por qué? Porque cuando, mire, no importa la denominación o la religión, si una persona está en pecado, cuando tú le predicas la palabra de Dios y esta persona es un adúltero y le dices, mira, pero es que la Biblia dice que los adúlteros no heredarán en los cielos. No, a mí no me vengas con eso. Y mire, hermano, yo tengo la experiencia de personas que se han ido de la iglesia porque les tratan de hacer ver la palabra de Dios y mejor se van a otra iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son bautistas. Son bautistas. Y entonces se van de la iglesia bautista y se van a otra iglesia bautista donde allá no les hablen así porque pues se incomoda. Dice, pero pues ¿cómo? ¿Cómo tú me dices a mí que yo me voy a ir al infierno, que no he nacido de nuevo, si yo soy bautista? La bautista no salva, hermanos. Amén. Ni la bautista, ni el pastor, ni porque te reúnas aquí tampoco. Amén. La salvación viene por creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Amén, cuando la persona ha tenido el nuevo nacimiento es que ya es salvo. Amén. Y tenemos que asegurarnos de eso, hermanos. Porque si no, imagínense que la muerte lo sorprenda a uno y se va al infierno. O sea, al infierno. Y allá va a decir, pero si yo era bautista independiente y fundamental, pero aquí no importa, aquí caben todos. Aquí caben todos, aquí son bienvenidos todos, aquí no hay divisiones. Aquí no va a haber divisiones de que los bautistas allá, los pentecostales acá, y que no importa que hablen lenguas y no hablen lenguas, aquí todos caben. Y en el cielo también. Amén. Y Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Estas personas, estos judíos, hermanos, se ofendieron. Después quieren apedrear al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les aclara algo. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio. Entonces, hermanos, mira, es bien sencillo y bien fácil. ¿Cuáles son tus deseos? Claro, el diablo a veces viene y te pone deseos, pero uno se da cuenta y dice, no, esto viene de Satanás, el Señor te reprende, Satanás. Amén. Yo quiero hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo. Quiero hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 31, cuando el Señor Jesucristo les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Mira, esto de permanecer en la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo también. En 1 Corintios 15:2 dice la palabra de Dios ahí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo cual o por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice, si no, creísteis en vano. Si usted quiere verlo, ahí está, en 1 Corintios 15:2, si no, lo busca en su casa, pero ahí está. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los corintios, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Si no, dice, creísteis en vano. Entonces, ¿qué pasó con estos judíos? Habían creído en vano. Porque cuando el Señor Jesucristo les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente salvos. Porque dice, la palabra los va a hacer libres, los va a santificar. Pero ellos dicen, no, nuestras palabras, nosotros no necesitamos eso. Ellos se conformaban con una religión. Hablas bonito, me parece bien lo que dices. No todo, ¿verdad? Algunas cosas, pero no es para tanto, no exageres.
Y esos judíos, bueno, los corintios también, Santiago también lo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero dices, ¿quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras es muerta. O sea, fe sin obras. La fe que santifica. La fe que cambia. La fe que hace cambios en la vida de la persona. La persona puede decir, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios. Bueno, eso es fe. Creer en Dios es fe. Porque no lo podemos ver. Pero si no hay un cambio de vida, si no hay obras que testifiquen o que confirmen esa fe, es una fe muerta. Nomás es un puro decir, un puro hablar. Un mero hablar nada más. Porque no hay esa fe genuina. También el apóstol Juan dice, el que persevere en la doctrina de Jesucristo, o sea, el que persevere en la palabra de Cristo, dice, ese tiene al Hijo y tiene al Padre. Tener al Hijo es que Cristo vive en nosotros, o es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hay ahí? Santificación, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es eso? Santificación. Cambio de vida, hermanos. ¿Amén? Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Cambio de vida. Una vida cambiada, una vida transformada. Espero que esté siendo bien claro, hermano. Sí, hermano. Amén. Una vida transformada, una vida cambiada. Eso es ser cristiano. Amén. No solamente venir a la iglesia. Mire, hoy, en este momento, a esta hora, hay millones de gente en este país reunidos en la iglesia. Y serán salvos algún 10%, yo creo. La gran mayoría, hermano, gente religiosa, se conforman con una religión. Muchas de las veces la culpa es de los pastores. Que Dios me libre, que Dios me ayude a ser claro, a explicar, a procurar la salvación de las personas. Porque, hermanos, un día todos vamos a tener que pararnos delante del Señor y darle cuentas. Y no solamente por eso, sino por amor a las almas. Por amor a las almas. Yo no quiero que ninguno de ustedes vaya al infierno. Amén. Pero si usted va al infierno es porque usted ya lo decidió, porque usted cerró la puerta de su corazón y dice, no quiero escuchar. Pero si usted pone atención y usted viene a Cristo, usted se va a salvar. No lo voy a salvar yo, lo va a salvar el Señor Jesucristo. Yo solamente soy un instrumento que le comparto la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Pues el apóstol Juan dice en su palabra, el que persevere en la doctrina de Jesucristo es porque tiene al Padre y tiene al Hijo. Perseverar en obediencia. Y luego dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es que la gente viene al arrepentimiento? Veamos en Romanos, hermanos, por favor. Veamos, hermanos, la misericordia del Señor. Romanos capítulo 2. Dice en el versículo 3, Romanos 2, 3 dice, y piensas, y lo hace como pregunta, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, si está practicando algún pecado, y vive la práctica del pecado, pero es religioso, tal vez puede juzgar a aquel que no va a la iglesia y que está haciendo lo mismo. Bueno, yo voy a la iglesia bautista, me tomo unas cervecitas o hago aquello o hago lo otro, miento, robo, pero voy a la iglesia. Voy a la iglesia, ahí me reúno, ahí oigo la palabra de Dios. Por aquí me entra, por acá me sale, ¿verdad? Pero la escucho. Entra por ahí. Ni la cerilla me saca, ¿verdad? Pero entra. Pero aquel que no va a la iglesia y hace lo mismo que yo hago, o yo hago lo mismo que aquel, pero aquel no va a la iglesia y mira ese, está más perdido que quién sabe, ¿verdad? Y dice el Señor aquí, y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? No. Y luego dice el versículo 4, hace otra pregunta, ¿o menosprecia las riquezas de su benignidad,
el Espíritu Santo hablándonos la palabra de Dios, hablándonos, el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, hermano, vea, la palabra de Dios, como Dios, hermanos, es tan perfecto y hace todas las cosas tan maravillosamente. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo inspiró a los hombres, ¿verdad? ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usa? La palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, dice aquí, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, el Espíritu Santo, Dios, está tratando, está obrando, hermano, nada más con nosotros, nada más con algunos de aquí de afuera, no, con todo el mundo, hermanos, con todo el mundo, de una manera o de otra. Algunas personas han preguntado, hermano, ¿y qué piensa de que el tatarabuelito aquel? Pues allá nunca le hablan de la palabra de Dios. No, mira, de alguna u otra manera, amén, Dios le hizo llegar el mensaje a esa persona. Amén. Aún hasta a los chinos, a los japoneses, a los árabes, de una o de otra manera Dios les hace llegar el mensaje. Amén. Pero es que se están perdiendo todos, pues sí, por la dureza de corazón. Sí. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Usted cree, hermanos, que Dios sería justo si dice, tú te vas al infierno y tú te vas al cielo? O que a esta persona no se le predica la palabra de Dios y Dios lo va a mandar al infierno. Dios no es injusto, hermano. Dios es justo. Y estas personas dice que están atesorando para ellos mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, en el día del juicio, en aquel día del trono blanco, ¿usted cree que las personas van a gritar, eres un Dios injusto, yo nunca supe, yo voy al infierno por tu culpa? No, hermano, nadie va a poder decir por tu culpa. Tal vez sí van a decir por mi culpa, sí, o por la culpa de ustedes, algunos de ustedes. Ellos van a gritar, aquella persona no me habló de Cristo, yo ahí lo veía y no me habló de Cristo. Pero otro le ha hablado. Pero te va a señalar a ti o me va a señalar a mí. Y va a haber muchos dedos ahí señalándonos a nosotros y ahí vamos a estar nosotros con el Señor. Por eso, hermanos, qué importante es nuestro testimonio. Aquella persona me daba mal testimonio, era mentirosa igual que yo. Bueno, a lo mejor si fueras mentirosa vas a estar en la misma fila, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero mal testimonio, fallas, o alguna falla o algo, y la gente va a estar señalando. Pero a Dios, hermano, a Dios nadie lo va a poder señalar y nadie va a poder decir, amén, por tu culpa, Dios, estoy en esta línea y por tu culpa voy a ir al infierno. Porque para eso va a ser ese juicio. Para hacerle ver a la persona que se va a ir al infierno por la culpa personal de la persona. Cada uno va a ir al lago de fuego y no al infierno. De ahí en adelante van al lago de fuego. Y va a ser por la culpa de cada quien. La culpa personal de la persona. Porque rechazó el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No el amor de nosotros, no de nosotros, no, del amor de Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermano, porque tú lo aceptaste. Amén. Termino, hermanos, ahí en Mateo, capítulo 3. En el capítulo 3 de Mateo dice la palabra de Dios, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Es un cambio de vida, ¿verdad, hermanos? Amén. Cambio de vida. Y no penséis
decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Hermano, estas palabras son de Juan el Bautista. ¿Y se acuerdan lo que le dijeron los fariseos a el Señor Jesucristo? Tenemos por padre a Abraham. Y es lo mismo, hermano. Yo soy de la religión fulana, o yo soy de la iglesia fulana, o soy de aquí, o soy de allá. Eso no te salva. Eso no te salva. Y aunque a veces puede haber cambios en la vida, porque hasta en las escuelas, hermano, usted mire, usted sabe que en la universidad se enseñan modales diferentes y la persona estudiada tiene diferentes modales que una persona que no tiene nada de estudio. ¿Verdad que sí hay un cambio? ¿Verdad que sí? Entonces en una iglesia se pueden aprender también, se pueden aprender costumbres, se pueden aprender modales, pero eso no salva, hermano. Ahora, la salvación es algo que transforma de adentro para afuera. No es hipocresía, no es hipócritamente, sino que usted va a ser una persona transformada aquí, en México, en Costa Rica, en China, en Japón, en el norte de Estados Unidos, en Canadá o al sur, donde sea, donde quiera que usted ande, va a ser una persona transformada. Amén. Pero una persona que tiene nomás educación, y yo se lo digo por experiencia, una vez me quedé bien impactado con una persona, hermano, es doctor, y pues es una persona estudiado, doctor, muy, verdad, lo que usted quiera, muy educado, le habla a los pacientes con mucha educación, y una ocasión que estaba hablando con su hermano, lo escuché decir unas palabras que dije, wow, me quedé yo, verdad, dije yo, no le conocía ese lado a esta persona, ¿verdad? Unas palabrotas que se habló ahí, un doctor, ¿verdad? Pero pues como estaba en confianza ahí, ¿verdad? Y entonces eso me impactó. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿O qué quiero decir con esto? Que la persona puede aprender modales y se puede comportar, ¿verdad? Muy amable aquí, ¿verdad? Pero allá, a solas, es la verdadera persona. O sea, ha aprendido modales. Pero la persona que es cristiana, que es nacida de nuevo, es de acá, de adentro, hermano. Eso no es hipocresía, es que la persona le nace. Es por dentro. Yo conocí a una persona ya cuando yo estaba en la iglesia con el pastor William Ortega, que ahí fue donde yo conocí el Evangelio del Señor Jesucristo, conocí a Cristo. Había una persona, hermanos, que cantaba los cantos, no se vaya a ofender, no, Ramiro, cantaba los cantos, estaba en el altar y cantaba muy bonito y todo lo que usted quiera, hermano, y ahorita anda más perdido que, bueno. Pero, hermano, al hablar con él, uno se daba cuenta, porque cuando yo era en converso, pues estaba bien, ¿verdad? Todo estaba bien. Pero cuando yo ya tuve el encuentro personal con Cristo y hablando con él, me aconsejó de algunas cosas que me dejó así, ¿verdad? Todo, dije, ¿qué? O sea, dije, no, esto no puede ser. Y pues ya para ese tiempo yo estaba leyendo la palabra de Dios y dije, qué raro, qué extraño. Bueno, pues todo, ¿quién no se equivoca? No, hermano, no era nacido de nuevo. No era nacido de nuevo. Y estaba en el altar y cantaba los cantos. Y ahorita anda bien perdido. Bien perdido. Carlos Cos lo conoce. Una ocasión, después al tiempo él lo vio y dice, ¿te acuerdas de fulanito? Porque Carlos iba allá a la iglesia también. ¿Te acuerdas de fulano? Le digo, sí, claro. No, hombre, dijo, vieras ese hombre. Dice, cállate. Oh, bueno, pues, bien perdido que anda. Bien perdido. Porque nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de él. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Dios tenga misericordia, hermanos. Pero quiero dejar bien en claro esto. Cuando una persona ha nacido de nuevo, hay un cambio interno, no externo, hermanos, interno. Yo cuando todavía tomaba y que iba a la iglesia con el hermano William, hermano, yo trataba era, ¿verdad? Era ahí, ¿verdad? Ya fue. Era pues mundano, mal hablado y todo lo que sea, lo que acabe con ado, ¿verdad? Pero cuando ya conocí al Señor,
yo tuve, por eso muchas veces decimos una experiencia personal. Tuve una experiencia personal, nadie lo sabe, solamente la persona en sí mismo. Y esa experiencia personal es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos cambia de adentro para afuera. Ya no es hipocresía, ya no es que yo me ande esforzando, no se me vaya a salir una mala palabra aquí delante de los hermanos, ¿verdad? Y cuidado con los modales, y no, venir, ¿verdad? Sí, y cuidado. No, hermano, es algo ya que nace. Amén. Es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Así es de que, hermanos, regresamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y termino ahí. Por esa razón, hermanos, la paciencia de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que tú te pierdas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, para conmigo, para con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, el Señor arrebata a la iglesia en cualquier momento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Amén. Amén. Debemos de estar preparados, porque el Señor dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Los ladrones no te avisan, sino que vienen, se meten y roban. Aunque Él no se va a robar nada, porque Él se va a llevar lo que es propio, lo que es de Él. Él no se va a llevar lo que no es de Él. A los judíos les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. A los que son del padre el diablo, a eso no se los va a llevar. Esos son del diablo, ahí se quedan. Él se lleva lo que son de Él. Los que son propios. Los que Él los compró con su preciosa sangre. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Ay, hermano, que Dios nos ayude. Y muchas gracias a Dios por la salvación. Si tú no eres salvo, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, el Señor Jesucristo te ama, Él no quiere que te pierdas. Y mira, no trates de aparentarme ni a mí, ni al hermano, ni a la hermana de que tú eres salvo. Porque si Cristo arrebata la iglesia, te quedas con todo y apariencia. Con todo y apariencia te quedas. Mejor humíllate al Señor. Dile, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por su palabra y gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.